Bé, bon dia a tothom. Gracias por venir a esta roda de prensa. Gracias a todos. Vamos a hacer una valoración de los temas más urgentes, más importantes del Pleno que, como saben, empieza esta misma tarde y que se alargará hasta el viernes al mediodía. Y queremos comentarle tres aspectos. En primer lugar, la comparecencia del señor Puigdemont, también la reforma del reglamento y, por supuesto, ese tercer punto, esa moción que ha presentado Ciudadanos, en el que solicitamos que de una vez por todas se pueda elegir un nuevo gobierno en Cataluña. Esos son los tres temas que queremos comentarles y, en primer lugar, permítanme un avance antes, una introducción de este pleno. Y es que estamos ante el último pleno del periodo de sesiones, como ustedes saben, pero además probablemente estemos ante el último pleno del señor Puigdemont. Viendo estos días las crisis que se están produciendo en el Gobierno de la Generalitat, viendo las últimas fugas que se están produciendo entre sus equipos, viendo también la situación política a la que se ha llegado a través de las mentiras del señor Puigdemont, pues parece que estamos ante el último pleno del señor Puigdemont y probablemente estemos ante el último pleno de esta legislatura. En cualquier caso, nosotros vamos a aprovechar hasta el último día, aunque la agenda separatista es la que marca la actualidad política en Cataluña, nosotros vamos a aprovechar este último pleno para hablar de los problemas reales, más allá de que tenemos alguna moción o alguna interpelación o alguna ley Matrix, como ustedes saben, pero también hay leyes y interpelaciones y mociones de los problemas reales de todos los catalanes. Por tanto, en primer lugar, quería hacerles esa introducción y ya empezar a abordar los temas. Sobre la comparecencia del señor Puigdemont, del presidente Puigdemont. Bien, estamos ante otra nueva crisis de gobierno. Recordarán que en la última intervención del señor Puigdemont, una intervención muy breve, por cierto, estuvo 10 minutos prácticamente o algo más dándonos explicaciones, por decirlo de alguna manera, sobre la crisis de gobierno. En aquel momento el señor Puigdemont dijo que simplemente se trataba de un cambio puntual, ¿no?, en el gobierno y que, por tanto, nosotros en la oposición pues lo que hacíamos era ser unos exagerados, ¿no?, hablando de crisis de gobierno. Pues bien, no sé si ese argumento le va a servir ahora, donde ya no solo hay una persona que han echado del gobierno, como fue el señor Baiget, sino que se suman hasta 3 consellers, se suman también, como saben, cuadros intermedios de esos miembros de gobierno y, por tanto, el señor Puigdemont ya no podrá decir que es simplemente una baja, sino que lo que tiene ahora mismo es un problema en su gobierno. Por tanto, esperemos que en esa comparecencia pues el señor Puigdemont dé la cara, porque es un presidente que no da la cara. Este grupo parlamentario, líderes de la oposición, nos hemos hartado de pedir en cada junta de portavoces comparecencias del señor Puigdemont. Comparecencias en dos sentidos. Una, que es la que menos le gusta hablar al señor Puigdemont, que es de la corrupción. Ya saben que hemos pedido en numerosas ocasiones en este Parlamento comparecencias por temas de corrupción. El señor Puigdemont tiene sentado unos escaños más atrás de su grupo parlamentario a un diputado que ha sido, como saben, imputado por un caso de corrupción política relacionada con su partido. El señor Puigdemont dijo que no era suficiente y que no tenía que venir a dar explicaciones por ese caso. Como saben, con Esquerra y con la CUP bloquearon la comparecencia. También hemos pedido comparecencia del señor Puigdemont para que hable de sus fracasos separatistas, para que hable directamente de los fracasos y de las mentiras por las cuales ya seríamos independientes en 18 meses. Tampoco ha querido venir el señor Puigdemont. Esta vez tienen que venir, como saben, porque es obligatorio, así lo marca el reglamento, no porque el señor Puigdemont quiera, si no tampoco vendría. Y vamos a aprovechar esta ocasión, esperemos, primero para que nos presente a su nuevo gobierno. Lo digo porque la última ocasión ni siquiera presentó al conseller Vila, ni siquiera habló de las trayectorias profesionales y de los méritos profesionales de cada uno de esos sustitutos, sino que simplemente se dedicó a excusarse y a poner excusas a esos cambios, por llamarlo de alguna manera, que se produjeron en su gobierno. Pero bien, esperemos que en este pleno podamos conocer a esos miembros de gobierno que van a empezar en esta corta legislatura o lo que pueda quedar de esta legislatura. Y al final el señor Puigdemont lo que ha dicho es que si usted quiere ser conseller por un día, tiene que reunir unos requisitos. Tiene que ser muy independentista, requisito fundamental. Tiene que tener carné de la ANC, otro requisito fundamental. Y tiene además que querer saltarse las leyes. Esos son los requisitos si usted quiere ser conseller por un día del gobierno del señor Puigdemont. Pues bien, a nosotros nos preocupa que no se tengan en cuenta otros aspectos importantes, yo creo, para la gestión de temas tan serios como los problemas de todos los catalanes. Al final, ya no hay consellers de sanidad, ya no hay consellers de educación, ya no hay consellers de empresa, sino que solo hay consellers por la independencia. Porque el único proyecto que tiene el señor Puigdemont para Cataluña es la independencia. Al señor Puigdemont le da igual la sanidad,
le da igual la educación, le dan igual los autónomos, le dan igual las empresas. Al señor Puigdemont lo que le preocupa es la independencia, única y exclusivamente la independencia. Por tanto, nosotros esperemos que podamos preguntarle, que podamos un debate con el señor Puigdemont. No le gustan mucho los debates, ya lo saben ustedes que él es más de monólogos que de debates, pero vamos a intentar que en ese tiempo podamos, que nos dé todas las explicaciones sobre esos cambios en el gobierno donde literalmente han echado a miembros de gobierno y que podamos abordar esa cuestión en profundidad, no como la otra ocasión, donde sinceramente creo que fue insuficiente claramente. El segundo tema que quería comentarles es la reforma del reglamento. Como ustedes saben, por primera vez se va a hacer en este Parlamento lo que es una salvajada parlamentaria. Una salvajada parlamentaria que lo que persigue es tapar la boca a la oposición. Y eso en democracia es muy grave, porque también es verdad que puedo llegar a entender que quieren hacerlo, porque el Parlamento de Cataluña y este gobierno lleva muchos años sin oposición. Recuerden que el anterior líder de la oposición está sentado ahora de vicepresidente del gobierno y tapa la corrupción de Convergencia. Por tanto, es el líder de la oposición soñado por todos los gobiernos. Todos los gobiernos sueñan con un líder de la oposición como era el señor Junqueras, que es que al año siguiente se pasa al gobierno y encima le da un cheque en blanco a Convergencia y no le pide nada en materia de corrupción. Es el líder soñado de la oposición, pero ahora las cosas han cambiado y hay una líder de la oposición, que es Inés Arrimadas, y un grupo parlamentario que es Ciudadanos, que lidera la oposición en Cataluña. Y claro, eso es incómodo, eso a veces hacen preguntas que no quieren contestar, eso a veces supone que le pongan la realidad delante, y el señor Puigdemont y al señor Junqueras se les ha ocurrido un mecanismo muy viejo también, por cierto, pero muy eficaz, que es silenciar a la oposición, no dejar participar a la oposición en el debate y básicamente tener un reglamento a medida donde tengan un Parlamento en el que pueden hacer lo que les da la gana, que eso es lo que quiere hacer el señor Puigdemont con este Parlamento. Y el señor Puigdemont es coherente en su explicación, porque ya hizo unas declaraciones esta semana, como saben, diciendo que él no va a cumplir las leyes, que él no va a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, que él no va a escuchar a los letrados del Parlamento, que él no lee los artículos del letrado mayor del Parlamento y que él básicamente va a hacer lo que le da la gana. Por tanto, no nos sorprende que también quiera hacerlo en el Parlamento de Cataluña. Lo que pasa es que aquí es especialmente más grave, porque el Parlamento de Cataluña no es del señor Puigdemont, es de todos los catalanes. Y esa es la pequeña diferencia que el señor Puigdemont parece que no quiere entender, o que sí entienden, pero que hemos llegado a un punto del procés donde ya no hay retorno y donde ya les da absolutamente igual todo. Bien, nosotros, como ya anunciamos, presentaremos un recurso al Tribunal Constitucional, recurso de amparo, en relación a la aprobación y en relación a, como saben, a la materia de la reforma del reglamento, para que se garanticen los derechos de los diputados, y vamos a llevarlo hasta el final. Tercer punto que quería comentarles respecto a la moción. Como saben, este pleno, además de todas estas cuestiones que hemos comentado, además de interpelaciones sobre materia de sanidad, materia de educación, también tenemos propuestas en ese sentido, también una de medios de comunicación que interpelaremos al nuevo conseller Turull. Y por tanto, además de todo eso, como saben, hay una moción que presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos referente en el que pedimos en un único punto que se convoquen elecciones en Cataluña. Nosotros creemos que hemos llegado a esta situación básicamente por tres situaciones. La primera de ellas es que tenemos un gobierno que ha mentido, literalmente, no solo a los que votaron en contra del señor Puigdemont, no solo a los que no están a favor de las tesis independentistas del señor Puigdemont, sino que ha mentido también incluso a los que confiaron en el señor Puigdemont. Por tanto, un gobierno que ha fracasado y que ha mentido, como digo, a todos los catalanes, a los que quieren ser independientes y a los que quieren continuar siendo parte de España y de Europa. Eso es lo que ha hecho el señor Puigdemont con sus mentiras. Al final, ha mentido directamente a la sociedad catalana. En segundo lugar, creemos que ha habido una inacción del gobierno. Lo hemos defendido en varias interpelaciones, también en mociones a lo largo de esta legislatura, donde la inacción del gobierno cae por su propio peso en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de ayuda sociales, en materia de empresa, en materia de autónomos, prácticamente en todas las disciplinas en las que un gobierno se tiene que concentrar a trabajar, este gobierno suspende y este gobierno no ha hecho todo lo que podía hacer y todo lo que estaba en su mano para solucionar los problemas reales de los catalanes. Para hablar de independencia han sido campeones del mundo, pero para hablar de los problemas reales de todos los catalanes, más bien poco. Y en tercer lugar, por el fracaso del 9N, en el que tenemos todavía que esperar hasta el 2 de octubre, en este caso hasta el 1 de octubre, para ver lo que va a pasar el día 2 de octubre, y todavía seguimos perdiendo tiempo y oportunidades. Creemos que por esos tres fracasos necesitamos
que de una vez por todas en Cataluña se escoja un gobierno nuevo, a un gobierno que no sea parte del problema, sino que sea parte de la solución. Si puede ser que no robe, lo digo por los gobiernos de convergencia, y además un gobierno que sea un interlocutor también con el resto de España y con el gobierno de España. Esa es la propuesta de Ciudadanos. Creemos que hemos llegado a una situación límite, creemos que estamos ante los últimos días del señor Puigdemont y los últimos días del procés, y nunca hemos estado tan cerca de acabar con el monotema. Y por eso nosotros vamos a presentar esa moción en la que esperemos contar con apoyo de los grupos parlamentarios, esperemos contar con el apoyo del conjunto de la oposición para que de una vez por todas en Cataluña llegue un gobierno nuevo, un gobierno con caras nuevas y un gobierno que quiera hacer las cosas bien y que se concentre únicamente en los ciudadanos de Cataluña. Y bien, esos eran los tres temas que quería comentarles i si necessiten qualsevol tall en català, qualsevol pregunta, doncs estic a la seva disposició. Jo volia preguntar-te per les informacions que apareixen avui, segons les quals Oriol Junqueras hauria encarregat un informe per avaluar l'obra pública, les adjudicacions, i que semblaria que esquitxaven a Convergència i que no va fer res. Què en penseu i si penseu demanar dimissions, compareixences? Bien, pues hemos conocido esa información hoy mismo, estamos valorando qué vamos a hacer al respecto, pero lo que dicen esas informaciones confirman algo que Ciudadanos ya dijo y expresó de forma, como ustedes saben, hace aproximadamente unos meses, creo que es exactamente hace un mes y medio más o menos, en el Pleno, en el que en una pregunta parlamentaria, yo mismo hice esa pregunta al señor Junqueras, ya le advertía que están tapando la corrupción de Convergencia. Es decir, no es nada nuevo. Si es verdad que se confirman con esas pruebas, nosotros vamos a valorar a lo largo de estas próximas horas qué medidas podemos hacer desde el Parlamento para exigir transparencia y en todo caso responsabilidades, si así lo consideramos. Pero en cualquier caso lo que viene a decir es que Junqueras no puso ninguna condición ni ninguna exigencia para la corrupción de Convergencia. El señor Junqueras fue listas de la mano de la convergencia más corrupta de la historia de Cataluña. El señor Junqueras gobierna de la mano de una convergencia donde la que están desfilando literalmente tesoreros y miembros de su partido por el caso 3%. Y a nosotros nos sorprendía, y por eso le preguntamos al señor Junqueras, que le diese un cheque en blanco al señor Puigdemont. No lo entendíamos. Cuando uno llega a un acuerdo con un gobierno, lo normal, y si sabe y conoce la trayectoria en casos de corrupción, como el caso de Convergencia o como el caso del Partido Popular, pues lo normal es ponerle unas exigencias en materia de corrupción. Por ejemplo, si tiene usted un imputado por corrupción política, se tendrá que ir a su casa. Yo creo que esa es una... Por ejemplo, nosotros, que no gobernamos ni siquiera con el Partido Popular, que no vamos en listas ni siquiera con el Partido Popular, que no somos vicepresidentes ni siquiera de los gobiernos del Partido Popular, y la primera de todas las exigencias que le pedimos, mire, si a ustedes les imputan a un miembro de su gobierno o a un miembro de su partido por un caso de corrupción política, se tiene que marchar. Pues bien, eso que parece de sentido común, el señor Junqueras, yendo en listas con Convergencia, gobernando con Convergencia, siendo el vicepresidente, ni una condición. Un papel en blanco sin ninguna condición. Pues bien, eso levanta las sospechas, ¿no? Y ahora estamos viendo además esas informaciones que usted comenta, y la verdad es que lo que vemos es que el señor Junqueras lo que hace es el todo por la independencia. Y si por la independencia hay que tapar la corrupción, se tapa. Si por la independencia hay que hacer la vista gorda de los casos de corrupción de Convergencia, se hace. Y si por la independencia no hay que pedir la dimisión de imputados por corrupción, no se pide. Y esa es la actitud, esas son las acciones que ha hecho el señor Junqueras durante todo este tiempo. Nosotros hace unos meses se lo recordábamos en una sesión parlamentaria, y hoy esas informaciones que usted me cuenta pues confirman que el señor Junqueras lo que hace es tapar la corrupción de Convergencia. Sí. Yo quería hacer también otra pregunta. No sé qué valoración tiene del gobierno catalán que ha destituido el número 2 de cultura. No sé si me puede decir un poquito más. Gracias. Sí, esto es minuto y destitución. Tiene uno que estar muy atento al teléfono porque cada minuto destituyen a alguien, cada minuto echan a alguien del gobierno, a un conseller, a un director general, a un miembro de gobierno. La verdad es que uno no da abasto con tantas salidas estos días. Parece la operación salida del gobierno de Puigdemont. Saben ustedes que estamos en plena época de fichajes en los deportes de verano y estamos ante la operación salida del gobierno del señor Puigdemont, en el que cada día pues hay una baja, cada día hay alguien que se baja del carro, cada día hay uno que le empujan para que se baje,
y en definitiva pues una crisis de gobierno en la que se suma esta nueva que usted me comenta a lo que es ya pues probablemente una de las crisis de gobierno sin precedentes en la historia de la democracia reciente de los gobiernos de la Generalitat. Y la verdad es que en este caso pues que usted me dice pues es uno más que se suma a esa lista de la operación salida del gobierno del señor Puigdemont. Y otra pregunta Sí. también, una valoración de, conocemos ahora la alerta informativa, el Gobierno recurrirá ante el Constitucional y el Supremo los nuevos controles ligados al plan del Gobierno. La valoración. Sí, bueno, me entero también por su alerta en directo y esto ya es rizar el rizo, pero bueno, si le tengo que hacer una valoración rápida en este momento atendiendo a lo que usted me dice, hombre, es sorprendente que acudan al malvado Tribunal Constitucional, ¿no? Y al malvado Tribunal Supremo cuando el señor Puigdemont ha dicho que él no va a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos interesa vamos al Constitucional, cuando nos dicen que nos vamos a saltar las leyes decimos que es el malvado Tribunal Constitucional, un malvado Tribunal Constitucional en el que Convergencia en 30 años en el Congreso no ha hecho nada para despolitizarlo. Ahora no pueden porque están en el grupo mixto, pero cuando estaban y eran decisivos no hicieron nada. Por tanto, sinceramente me parece parte del ridículo de este gobierno que ahora va corriendo al Tribunal Constitucional, pero después no reconoce la legitimidad del tribunal. Esto es pedirle ayuda a alguien cuando tú mismo, por otro lado, estás diciendo que no sirve para nada, ¿no? Por tanto, valoraremos también, como le digo, pues se conozca ahora mismo esta noticia aquí en directo, pero la primera valoración que le puedo hacer pues es un poco de ridículo que el gobierno que dice que no va a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional sea el que recurre ahora al Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. L'Ara publica aquest matí que ahir Puigdemont, en un sopar amb polítics i analistes, va anunciar que ja tenia les urnes. No sé si em pot valorar una mica aquesta informació. Sí, doncs no sé, jo no hi era a aquest sopar i per tant no sé exactament què va dir el senyor Puigdemont, però bueno, el senyor Puigdemont diu unes, com vostè sap i com saben els catalans, doncs el senyor Puigdemont diu unes coses en privat, després diu una altra cosa quan va al Parlament, quan compareix al Parlament per obligació, perquè a ell no li agrada comparèixer quan ho demana l'oposició, després diu una altra cosa quan va a una entrevista, i jo estic una mica perdut amb això de les urnes perquè no sabem ben bé. Després el senyor Turull deia que no anunciarien urnes, perquè si les anunciaven doncs, eren transparents, i ells això de ser transparents doncs, no estan molt acostumats, i per tant doncs, una mica perdut sincerament amb el tema de les urnes, perquè potser que tenen, no tenen, ara sí, ara no, però bueno, jo crec que això el que condueix és una situació en la que el propi senyor Puigdemont doncs, sap que això s'ha acabat, sap que això és el game over de Puigdemont, sap que és el game over d'aquest govern, que no tenen sortida, i jo el que li demano al senyor Puigdemont, que li demanarem en aquest ple també, amb una moció, és que faci un últim favor i que convoqui unes eleccions, perquè les eleccions són l'únic instrument per anar a les urnes i que triem un altre govern. Però ja hem viscut aquesta situació amb el 9-N, vostès recordaran també el tema de les urnes, del cens, dels funcionaris, estem en un déjà vu constant, un altre cop parlant del mateix tema de les urnes, un altre cop parlant de repetir un 9-N, i jo crec que hi ha molta gent que està farta d'aquesta situació, que està farta de cada dia quan engega la televisió que estem parlant del monotema, que estem parlant d'urnes, que estem parlant de repetir el que no es pot fer, i per tant jo crec que hem arribat a un moment que crec que hi ha molts catalans que estan molt cansats d'aquesta situació i el que nosaltres demanem és posar un punt i final al procés i tindre un govern, doncs, com tenen altres llocs d'Espanya i altres llocs de la resta d'Europa, un govern sensat, moderat, que defensi les seves conviccions, com no pot ser d'una altra manera, però en qualsevol cas que treballi una mica, si pot ser, que treballi molt per als problemes reals que tenen tots els catalans. Bé, no sé si tenen alguna pregunta més. Estem? Molt bé. Doncs bon dia i si és la darrera roda de premsa d'aquesta legislatura, doncs molta sort i bon estiu. Que vagi bé.